¿Cómo estás, Susan? Súper feliz porque voy a Puerto Escondido este fin. Ah, ¿sí? Sí, y vamos a comer un montón de empanadas. ¿De qué? Empanadas. Empanadas. Aún los estudiantes de idiomas más avanzados cometen muchos errores. Todos lo hacemos. Soy Paulísima, tu maestra de español en Spring Spanish, y en este video exploraremos un método efectivo para que mejores la pronunciación de todas esas palabras en español que hasta ahora han sido una pesadilla. ¿Estás listo? Empecemos. Número 1. Razones más comunes por las que estás pronunciando mal. ¿Por qué crees que estoy pronunciando mal algunas palabras? Tal vez te saltaste una lección muy básica, como es la lección sobre el alfabeto en español. If that happened to you, check out this video. Tal vez no estés escuchando suficiente español. And we also have the right video to make the best out of your listening sessions here. Tal vez tienes errores fosilizados. Veo que eso pasa todo el tiempo cuando los estudiantes empiezan a hablar demasiado pronto. ¿A qué te refieres con fosilizado? A que se quedan como los fósiles, grabados para siempre, en este caso, en tu cerebro. Ah, ya entendí. Me imagino que pasa si uno no tiene mucha exposición al español, ¿no? Exacto. Es que muchos estudiantes empiezan a hablar antes de que tengan la suficiente exposición al español. No reconocen aún los sonidos, la tonalidad, la melodía. Estos errores son muy difíciles de corregir. Por eso es mejor primero escuchar mucho español. ¿Qué me recomiendas para corregir mi mala pronunciación? Here's a summary of possible reasons for your bad pronunciation. Número 1. No estudiaste bien la pronunciación de los sonidos del español. Número 2. Empezaste a hablar demasiado pronto. Número 3. No estás escuchando lo suficiente. Número 4. No te estás exponiendo al español lo suficiente. Whatever the reason might be, by implementing the next steps, you're going to see a great improvement. Número 2. Pasos para corregir la mala pronunciación. Primero que nada, paso número 1, tener una meta razonable. En lugar de desear sonar como un nativo, es mejor tener una meta modesta y alcanzable. Por ejemplo, quiero pronunciar estas palabras tan bien que la persona con la que estoy hablando me entienda. Por cierto, no les pregunté qué palabras en español les cuestan más trabajo. So please let me know in the comments, and just FYI, at the Spring Spanish Inner Circle, you get to practice not only your pronunciation, but your overall Spanish skills. Yeah, you can join and just follow the link that it's somewhere there. I do know that words with r are very difficult for, at least for English speakers who are studying Spanish, and we have the video for that right here. And also check out this video where you learn the pronunciation of sounds in Spanish that don't really exist in English. Ok. ¿Y después qué? Como paso número 2, busca la pronunciación de las palabras, por ejemplo, en Google.
Es importante que además busques cómo suenan las palabras dichas en contexto. Por eso ve mucho contenido en español. Muy bien, muy bien. Suena muy bien. Sí, he estado viendo mucho Spring Spanish. ¿Qué más? Te vas a grabar pronunciando frases con las palabras que te den trabajo. Lo que pasa es que cuando hablas realmente no escuchas tu pronunciación. Por eso sirve mucho escuchar una grabación de ti mismo. En esto te puede ayudar mucho pedirle a algún amigo hablante nativo que escuche tus grabaciones. También le puedes pedir que se grabe él y después tú comparar las dos grabaciones. Me encanta la idea. ¿Tú me podrías ayudar? Sí, claro que sí. Eso sí, tienes que considerar que aunque yo soy hablante nativa, enseñar pronunciación no es mi fuerte. Si tienes las posibilidades, contrata a un tutor especializado en fonética. Dentro de la enseñanza de los idiomas, enseñar pronunciación es una habilidad muy específica. No todos los maestros ejercemos las mismas habilidades. Eso es principalmente porque todos los estudiantes tienen diferentes objetivos de aprendizaje. Let's do a quick summary, shall we? Paso 1. Tener una meta razonable. Paso 2. Escuchar y escuchar en contexto. Paso 3. Grabarte y compararte. Paso 4. Pedir retroalimentación e implementarla. Número 3. Lo más importante. Es importante aclarar que eres muy valiente al atreverte a hablar un idioma que no es el tuyo. No tiene nada de malo cometer errores. Mantén la frente en alto. Sí. Practice, 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 because it does take time to have a very good Spanish pronunciation, but like we say in Mexico, de poquito en poquito se llena el jarrito. Tell me how's it been implementing the advice that I give you in this video, and if you want to continue learning the most common mistakes that people make when they speak Spanish, you have to check out the next lesson. There we're going to go through those mistakes, but most importantly, we're going to learn how to correct them. So see you there.